control A. Bueno, volviendo un poquito a soluciones reguladoras, yo esta parte de los distintos casos en que se le va a presentar los problemas de soluciones reguladoras, yo ya lo planteé en el video, pero bueno, ahora lo voy a desarrollar un poquito con más detalle para ayudar a aquellos que tengan problemas con la comprensión, para, por ejemplo, abordar los problemas de la guía. El caso 1, vamos a ver primero el caso 2, no, el caso 1. El caso 1, que es el caso más simple, en el cual, ¿cómo preparo yo la solución reguladora para después medirle el pH? En este caso lo vamos a calcular, aplicando enfoque de balance masa y carga. En este caso va a ser a partir de un volumen de una solución de ácido débil, de una concentración conocida. A ese volumen de que está en un recipiente le voy a agregar la cantidad en masa necesaria de sal, por ejemplo, de la sal del ácido, por ejemplo, acetato de sodio, si en el caso en este caso acetato de sodio, en este caso ácido acético. Puede ser también, por el ácido acético y acetato de sodio conforman una base, una mezcla de dos sustancias que producen efecto regulador y regulan el pH ácido. También podemos hacer lo mismo para una solución buffer o reguladora que regule el pH en medio alcalino. Entonces, en este caso, como vuelvo a repetir, es un volumen de solución conocida de ácido débil, en este caso acético, disuelvo una determinada masa de acetato de sodio para llegar a una dada concentración. Considero que no hay cambios en el volumen, que no se modifica el volumen inicial de la solución, o lo que se modifica es prácticamente despreciable. Entonces, ya tengo la solución reguladora en ese recipiente y luego hago el tratamiento clásico que le hago a todos estos problemas. Por ejemplo, planteo la disociación total de la sal, por lo tanto, lo que haya de sal, de concentración de sal, habrá de concentración de ion sodio. La disociación del ácido con su K-A correspondiente, luego la hidrólisis del acetato, porque el acetato ahora está presente por medio de la sal y se va a hidrolizar porque es anión de ácido débil, y luego el agua, por supuesto, la disociación parcial del agua, la expresión de la constante. Fíjense que yo les remarqué que estos son los dos equilibrios que me permiten regular el pH, o sea, anular cualquier intento de variación del pH. Por ejemplo, agregando un ácido, se agrega un ácido, agrega una base, o sea, una fuente de oxidrilos, vamos a ver que estos equilibrios me van a permitir neutralizar esos agregados y evitar que el pH varíe mucho. Ya les he dicho esto en cuanto a la variación de pH. El balance de masa también es el clásico, como lo presento. Acuérdense que ahora la concentración de acetato proviene de la sal fundamentalmente, no del ácido. Y la concentración de ion sodio, que va a ser igual a la concentración de la sal. El balance de carga lo mismo, sabemos que se vuelve a plantear como ustedes sabían, se desprecia oxidrilos y protones, eso yo lo expliqué anteriormente. Esto ocurre que el oxidrilo es despreciable con respecto al acetato y los protones con respecto a sodio, ya se lo expliqué en la solución reguladora, siempre se cumple eso, porque siempre trabajamos con concentración de sal y ácido alta. Entonces, por eso es que la concentración de oxidrilos y protones es despreciable en este caso. Entonces, por solución buffer vale esta aproximación. Y luego, entonces nos queda que la concentración de acetato igual a la concentración de la sal igual a la concentración de la sal. Está todo acá clarito. Vamos al balance de masa y de ahí despejamos que la concentración de ácido acético es la concentración del ácido. Luego tomo la K-A, quiero deducir la ecuación de Henderson-Hasselbalch, aplicando logaritmo negativo en los dos lados de la igualdad, y bueno, y operando matemáticamente, aplicando propiedad del logaritmo, me sale la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me va a quedar de esta manera: pH igual a pKa más logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido. Ese sería el caso 1, el caso más simple. Vamos al caso 2. Vamos a ver que lo encuentre rápido. El caso 2. En este caso, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cómo voy a preparar la solución reguladora? En este caso se prepara mezclando dos volúmenes, conocidos obviamente, de las soluciones de ácido débil o base débil, ya les dije que para los dos vale, y de la sal del ácido o de la base. Entonces tengo dos volúmenes de solución que los reúno en un recipiente
y por lo tanto, evidentemente acá, bueno, acá tengo aquí tomo como ejemplo el buffer o la solución reguladora ácido acético acetato de sodio, tiene su pKa. Utilizo el pKa porque después me sirve para aplicar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En este caso, fíjense ustedes que la concentración de sal se va a tener que ajustar por dilución. Tengo un dado volumen, ¿no es cierto?, y le agrego a otro volumen de ácido, y entonces voy a tener que la concentración de la sal la voy a tener que corregir. El volumen total va a ser el volumen del ácido más el volumen de la sal. Voy a tener que corregir la concentración de la sal y por supuesto la concentración del sodio, que son iguales. Entonces, en el balance de masa, que lo planteamos igual que el caso anterior, nos va a quedar expresado de esta manera. En lugar de poner la concentración de la sal o la concentración del ácido, solo pongo la corrección por dilución, ¿sí? Entonces la concentración de sodio también tendrá la expresión esta. Vamos al balance de carga, que procedemos de la misma manera, y resulta ahora que nos va a quedar que la concentración del ácido es la concentración del ácido más el volumen del ácido sobre el volumen total. O sea, todas las concentraciones las tengo que corregir por dilución. Hago nuevamente de la misma manera, con el mismo procedimiento, la deducción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí tendría que estar bien la K, y me queda esta expresión. Se supone que los volúmenes son aditivos, entonces acá cuando coloco la expresión de la concentración de la sal y la concentración del ácido corregida por dilución, puedo simplificar el volumen total porque es igual. Considero que es el mismo, perdón. Entonces me queda que el pH me va a quedar igual a pKa más el logaritmo de toda esta expresión, ¿sí? Tengan en cuenta los casos en que se ajusten a esta explicación, a este caso. Vamos al último caso, el caso, a ver, ya lo ubico, no, este no es el caso, ya lo expliqué. El caso 3. En este caso, la preparación de solución reguladora se llama preparar una solución reguladora in situ. ¿En qué consiste? Mezclando, dice acá en la aplicación, el ácido débil o la base débil con una base o un ácido en el caso de la base débil, ¿sí? Porque este procedimiento para preparar una solución buffer es válido para, como en este caso vamos a usar el ejemplo de ácido acético acetato de sodio, podemos utilizar el ejemplo hidróxido de amonio, cloruro de amonio, por ejemplo. Entonces, cuando yo mezclo el ácido débil con la base, entonces para neutralizar parcialmente, fíjense, esta expresión es muy importante, el ácido débil o la base débil, y formar la sal en el medio, quedando una parte de ácido sin neutralizar. Este va a ser lo que se llama el reactivo en exceso. Entonces la mezcla de volumen también produce modificación de las concentraciones. Tengo que ver que aquí mezclé dos volúmenes, ¿no es cierto?, de un ácido y una base. En este caso, ácido acético, acá está la reacción que les menciono arriba de neutralización. Ácido más la base me va a dar la sal más el agua. Pero yo agrego, fíjense, reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, y hidróxido de sodio lo agrego en defecto, cosa que todo lo que agregué de hidróxido de sodio se transformó en la sal. Entonces fíjense ustedes ahora, la concentración de ácido que tengo en el medio es lo que tenía originalmente, obviamente corregido por dilución, menos lo que se gastó en la neutralización, que va a ser igual a la concentración de la sal por el volumen de la base sobre el volumen total, ¿sí? Y la concentración de sodio es lo que agregué, digamos, como les decía, reactivo límite. Todo el hidróxido de sodio se neutralizó, o sea que la concentración de la sal, aquí les puse algunas abreviaturas, algunas expresiones para ir haciendo las cosas más simples. Miren, acá digo, el hidróxido de sodio se neutraliza totalmente y se transforma en sal, acetato de sodio. Entonces en este caso la concentración de la base es igual a la concentración de la sal. La base, el hidróxido de sodio, desapareció, se neutralizó completo y me dio acetato de sodio, pero yo aquí previne agregarle exceso de ácido. Por eso el ácido que voy a tener ahora en este buffer, porque lo estoy formando en el mismo medio, lo que me resta de ácido y la sal formada ahora es el buffer que se genera ahora en este medio.
El tratamiento de balance de masa y carga, fíjense, la concentración de acetato más de ácido acético va a ser igual a la concentración inicial, la concentración total de ácido, ¿no? La suma de las dos. Fíjense que parte de ese ácido se utilizó para neutralizar y parte quedó sin neutralizar. Entonces, la suma del acetato más el ácido acético es la concentración de ácido, obviamente corregido por dilución. Y la concentración de la sal de sodio va a ser igual a la concentración de la sal por el volumen de la base sobre el volumen total. Porque lo que hay de sal es lo que determina el reactivo límite. Entonces ahora toda la base desapareció y se transformó en concentración de sal. Entonces fíjense las expresiones. Ahora, en el del balance de carga se hace tratamiento de siempre, me queda la concentración de acetato igual a la concentración de sodio, igual a la concentración de sal que se formó por el volumen de la base agregado sobre el volumen total. Entonces, en balance de masa me va a quedar que la concentración de ácido es igual a la concentración total de ácido menos lo que se transformó en sal, que en este caso está como acetato. Si la reemplazo las expresiones por estas otras expresiones, me queda, fíjense cómo me va a quedar la expresión de la concentración del ácido. Cuando aplico la concentración de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, reemplazo entonces en la concentración de la sal la concentración de la sal por la concentración de la base sobre el volumen total. Y la concentración de ácido, la expresión que tenemos acá. Volumen total se puede simplificar porque se considera que los volúmenes son aditivos, ¿sí? Y me queda esta expresión para calcular el pH. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la reacción que ocurre, que es de neutralización. Saber que lo que había de hidróxido de sodio desapareció porque se neutralizó totalmente y se transformó en concentración de la sal. Y el ácido, tener en cuenta que es el reactivo en exceso. Entonces, ¿qué tengo de ácido? La diferencia de lo que tenía originalmente menos lo que reaccionó. Muchas gracias y espero que esté más